Gracias, Padre, por este tiempo que nos has reunido para este estudio tuyo de la línea del tiempo, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que podamos tener con estas herramientas mayor entendimiento, que transformes toda nuestra manera de pensar y que pues, no solo eso, que podamos tener la capacidad de ser instrumentos tuyos para desatar y limpiar el camino para otros. Te pedimos en el nombre de Jesús por nuestras familias, por los que están en aflicción, pasando por alguna prueba, por todos aquellos que están pasando por alguna enfermedad. Los ponemos en tus manos, apresura los pasos de los que han llegado a este estudio, de los que nos ven en las transmisiones, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo puedan ser prosperados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como es costumbre, ya estamos aquí de vuelta a los estudios ya en forma, después de una breve pausa que tuvimos de un miércoles. Y pues demos inicio ahorita con el devocional. Jorge, por favor, si gustas compartirnos tu devocional. Y hermano, seguimos con el pensamiento de Dios. Cambiar el pensamiento conforme a Dios. No vivan como vive la gente de este mundo, al contrario, cambien de manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. Entonces podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios y qué es buena, agradable y perfecta. Nueva versión internacional, Romanos 12, versículo 2. Aquí nos muestra en el Nuevo Testamento cómo debemos de cambiar la manera de pensar por medio del entendimiento, o sea, estando en concordancia con la palabra de Dios. Nos lleva a enseñarnos que por medio de la lectura conocemos y cambiamos de pensamiento y vida. Hagamos una nueva manera de vivir, logrando conocer la voluntad de nuestro Creador y Salvador Jesucristo, que es buena, agradable y perfecta. Vemos cómo la obra de Dios en nosotros es perfecta, pero nosotros la desvirtuamos en nuestra manera de pensar y vivir al no hacerlo correctamente. Nos advierte que mientras pensemos y estemos en el mundo estaremos perdidos en nuestra manera de vivir. Nos dice, ya no actuemos como lo éramos antes, o sea, pecadores, hacedores de nuestra manera vana de vivir, estando pensando en hacer lo malo y usando la concupiscencia para vivir. Entregamos nuestro cuerpo y alma a nuestro Señor y lograremos ser diferentes al mundo, porque ya no somos de este mundo. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Traducción al lenguaje actual, Salmo 1, versículo 2. En el primer salmo nos dice que todo aquel que le siga en su palabra será bendecido. ¿Qué significa? Que Dios estará con nosotros en todo momento. Es decir, que sus pensamientos serán de bien. ¿Por qué? Pues Él no tiene pensamientos de mal, entonces nosotros tampoco. Así de sencillo y claro nos lleva a ser servidores de Él y hacer el bien al prójimo, no esperando recompensa alguna, ya que eso vendrá al final cuando seamos aceptados en su reino eterno, al que nos llevará por ser sus fieles seguidores en la fe. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Salmo 49, versículo 3. Aquí puse un comentario de Agustín de Hipona, dice lo siguiente, que todo lo que sale de sus labios brota del manantial de su corazón, y añade, y la meditación de mi corazón será entendimiento. ¿Qué corazón tienes tú? Medita las cosas que vayas a hacer. ¿Cómo anda tu corazón? Que de ahí proviene tu pensamiento. ¿Lo habías entendido, comprendido? ¿Sabías que de ahí vienen los malos y los buenos pensamientos? Por eso debemos de cambiar el corazón de piedra por el de carne, y no solo pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo, lo lograremos nosotros en nuestra carne, nunca lo haremos. Recuerda, Él hace la obra gracias a su obra en la cruz, al redimir nuestros pecados, y así lograr salvación eterna. Y si nos arrepentimos de nuestra manera de vivir y pensar y llevar una vida de santos como Él es santo. Señor, te pedimos que nos ayudes a cambiar por completo nuestra manera de vivir y pensar. Que sea tu pensamiento el que nos guíe, nos dé sabiduría de lo alto para hablar tus planes por medio de nuestra manera de vivir, ya que nos llamaste a seguirte en santidad para que demos fruto en nuestra vida y la de los demás, para también así poder reflejar luz hacia nuestros seres queridos y poder ser ejemplo y así ser bendición en este mundo, el cual necesita de ti urgentemente tu palabra y enseñanza. Amén. Amén. Pues bueno, no es la excepción. Una vez más, el devocional está muy de acuerdo a lo que vienen todas estas conversaciones y pues ahorita nos estamos situando en una iglesia en que, bueno, Pablo visitó una iglesia que está casi enfrente de la iglesia de Éfeso. Pablo se encuentra en Éfeso y está, pues, preocupado por lo que pasa aquí en Corintios.
una iglesia donde empiezan a haber divisiones, es una iglesia donde empiezan a debatir, pero antes de entrar a esa, a profundidad esa parte, pues vamos a ver ahorita con el marco histórico en que se desarrolla el caminar de Pablo a través de esta línea de tiempo donde se van desarrollando las epístolas. Per, ahí te dejo los micrófonos. Pues muchas gracias, Aline. Pues sí, muy acertado el devocional de mi hermano George. De verdad, sí, tiene que ver algo con lo que voy a platicar de Pablo, precisamente, ¿no? De hecho, para ubicarnos en, en Corintios. Corintios se encontraba en la parte noreste de la Peloponesia, del sur de Grecia, se encontraba la ciudad de Corintios. Esa ciudad de Corintios era una ciudad pues llena de perversión, sexo a más no poder. De hecho, tenían a la diosa Hermafrodita, la diosa hombre-mujer a la vez. Una perversión que vivía ahí. De hecho, cuando a alguien le decían, es que tú eres un corintio, es como decir, hoy en día eres un perverso, tienes una mente toda destruida, depravada, sexual. Y a las mujeres que decían, para no, bueno, pues, aquí argumentamos prostitutas, en aquel tiempo decían, eres una corintio. O sea, luego identificaban qué tipo de personas eran ellos. Y además había actividades muy fuertes, estamos hablando donde se levantó toda la sexualidad, a más no poder, hombres con hombres, mujeres con mujeres, orgías, cosas muy feas, muy, muy tristes, dentro del ámbito de la pornografía. Es en el año 44 después de Cristo, más o menos la fecha que se desató toda esa situación. Y el tema que quiero platicar es Pablo, porque yo ahora he estado yo estudiando a Pablo, me ha gustado el pensamiento de un pastor que es alemán. Estoy leyendo un manual que se llama Vida de Pablo en el comentario bíblico de Corintios. Y entonces aquí en lo que encontré de la investigación que hice, habla que Pablo nos argumenta un discurso acerca de gloriarse neciamente, violando su propio principio en cuanto a gloriarse, solo en el Señor. Le pide a sus lectores que lo toleren a él y a su locura. Dice que solo un loco se gloria de sí mismo. De hecho, señala que está hablando como una persona irracional. Empieza dando una reseña personal de su descendencia genealógica y su comisión espiritual. Es un hebreo, un israelita, descendiente de Abraham y servidor de Cristo. Luego presenta una lista de sus sufrimientos, la cual incluye duras labores, encarcelamientos, azotes, palizas, apedreamientos, naufragios, peligros en tierra y en mar, y en la ciudad, y, y en el campo. Sufrió hambre, sufrió falta de sueño. Además, siente una gran responsabilidad por todas las iglesias. Y hay un versículo que viene en 2 de Corintios, capítulo 7, escrito en la versión nazarena israelita. Bueno, es una Biblia, no la Reina Valera es una literal, y las otras traducciones es una manera dinámica para poder entender mejor la palabra. Dice, por tanto, para que no me exaltase demasiado, una espina me fue clavada en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me vuelva demasiado eufórico. Entonces, investigué esa parte de espina, o sea, viene siendo realmente la Reina Valera, aguijón. En un diccionario bíblico, la ubicación geográfica es G4647 y se escribe con S, Klops, o sea, Colops, o sea, que significa débil en la parte frontal, una punta o espina en espiral, una incomodidad, incapacidad del cuerpo. Más bien, la conclusión resume que el énfasis de Pablo en cuanto a gloriarse de sus debilidades, el orgullo se filtra sutilmente en el alma humana y la termina gobernando de una manera tal que la persona no se entera de su presencia. Muchas de estas
propuestas han tenido seguidores a lo largo de los siglos, pero debido a la falta de evidencia escritural, continúan siendo simples conjeturas. Las explicaciones de la dolencia de Pablo son numerosas. Hay por lo menos 12 diferentes sugerencias, mucho más de ellas. Algunas de ellas son epilepsia, histeria, neuralgia, depresión, problemas oculares. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 14 al 15. También hablaba de malaria, lepra, reumatismo, problemas del habla. Eso lo podemos ver en el capítulo 10, versículo 10, del 11 al 6. La tentación de enemigos y personales. Y estas teorías han sido hábilmente defendidas por eruditos que están familiarizados con la literatura judía y la vida de Pablo, descrita en el libro de Hechos y en las Epístolas. De hecho, vale la pena considerar algunas de estas conjeturas. Para todas ellas se enfrentan una serie de objeciones, ya sea que Pablo haya tenido una aflicción interna o externa. El resultado del mismo de nuestras teorías son simples intentos por acertar, ya que no sabemos qué dolencia tenía el apóstol. Podemos mencionar 5 especulaciones probables. La primera es depresión, la segunda es problemas de vista, la tercera es epilepsia, la cuarta enemigos, la quinta aparición de un demonio. Hablemos de depresión. Del capítulo 1 sabemos que Pablo había sufrido desaliento debido a sus experiencias en Asia Menor. Estamos hablando del 1 Corintios versículo 8. Había enfrentado reverses causados por personas como Demetrio y Platero en Hechos 19, versículos 23 al 41. Pero esto difícilmente explica el tema de la espina en la carne de Pablo. Pese a que Pablo enfrentó oposición, no existe evidencia que demuestre que sufrió una depresión severa. Más bien escribe atribulado en todo, pero no angustiado. Un segundo especulación que se comenta con los eruditos de la Biblia es problemas de la vista, que yo también estoy en esa postura, pero está interesante lo que encontré aquí. Dice, cuando Pablo escribe a los Gálatas, les dice que la enfermedad de él era una prueba para ellos. Sin embargo, lo aceptan como un ángel de Dios y estaban dispuestos a hacer lo que sea por él, incluso arrancarse los ojos y dárselos a él. Esto lo puedes encontrar en Gálatas 4, 14 y 15. Sufría Pablo de oftalmia, pero les escribió a los Gálatas usando grandes letras. O sea, en el capítulo 6, versículo 8, usó secretarios para que le escribieran otras cartas. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 6, versículo 22. Y se le hizo difícil ver al sacerdote, perdón, y Mira, al sacerdote, ahorita que hablaste de secretario, a quería que nos detuviéramos ahí tantito, ver, dime. porque Sóstenes le ayuda a escribir la carta de Corintios a Pablo. Sí, es Ah, correcto. pero aquí la cuestión, y creo que por ahí podemos encontrar algo de luz respecto de cuál era el aguijón de la carne de Pablo. Porque si vamos a Hechos 18, 17, se los voy a leer. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí, Que quisieron atacar a Pablo. sí. ¿Cómo, a ver si tú tienes la información, cómo de repente Sóstenes pasa de atacar a Pablo a ser su secretario? Mm, mm. Parece que me sacaste en curva, hermano. Ahí se la dejamos a los teólogos del terror que nos están viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo pasa de una situación a otra, ¿no? Pero más allá de ese punto, sí vemos que hay un halo de violencia muy fuerte alrededor de la predicación del evangelio. Sí, de hecho, ahí tocas, por eso decía yo al principio, que la ciudad más peligrosa que vivió Pablo fue Corintios. O sea, ahí sufrió mucha violencia. Y Bueno, el pasaje que me refiero es, imagínate, cuando ven que los romanos no hacen nada, los griegos se le van. Siempre eran judíos atacando, ¿no? Y ahora eran los griegos, o sea, los convertidos. así es, así es.
había confusión, precisamente. Ok, sirva esto de marco de referencia para lo que escribe Pablo ya en la epístola, ¿no? De hecho, Adelante, mira, adelante. Ajá. ya abordando el tema cuando dice que usó secretarios, lo que pasa es que estamos hablando el probable aguijón que traía Pablo, Mm, y ese con la vista. No podía ver, o sea, no había lentes. Hoy en día ya tenemos lentes, ¿no? O aparatos lentes. Antes había unas lupas así grandotas para poder ver, pero no lo había en esa época. Entonces, por eso usaba gente de su misma iglesia para que le ayudara a él a escribir en sus cartas. De hecho, ¿estás de acuerdo que él trabajaba, curtía la piel, y usaba pieles y escribía con letras grandes las epístolas? O sea, ya me imagino la cantidad de cartas o hojas que utilizó. Bueno, no son hojas de papel, sino piel curtida para poder escribir, porque no podía ver. Y en base a ese tema, por ejemplo, lo podemos encontrar en Romanos 16:22, ahí habla un poco de eso. Y también se le hizo difícil ver al sacerdote altísimo Ananías durante la reunión del Sanedrín en Hechos 23, capítulo 5. Sin ujú, embargo, no estamos seguros en cuanto al deseo de los Gálatas de darle sus ojos, si esto debe tomarse literal o figuradamente para hacer una hipérbole. Específicamente, ellos estarían entregándole a Pablo la parte más valiosa de su cuerpo. Por último, el pasaje habla de un ángel de Dios. Está en Gálatas 4, versículo 14, pero no el ángel de Satanás. Ese es ujú. en el punto número 2. En el punto número 3, la epilepsia. Ese es otro punto muy interesante. La pregunta es, o son preguntas, ¿sufrió Pablo de ataques esporádicos de epilepsia? La otra pregunta, ¿fue su conversión a las puertas de Damasco un ejemplo de esta epilepsia? Un ataque de epilepsia coloca a la persona en un estado inconsciente, lo cual no fue así cuando Jesús interpuso a Pablo cerca a Damasco. Además, cuando una persona está inconsciente, el dolor no cuenta. La epilepsia no encaja con la situación de estar siendo golpeado a puños en el rostro. No existe evidencia en hechos o en las epístolas paulinas que haya sufrido de esta enfermedad. Y decir que la enfermedad de Pablo tuvo en Galacia era epilepsia debido a que los Gálatas lo trataron con desprecio, y desde es añadir algo que no está en el texto. Gálatas 4:14. Pablo no se refiere a una acción literal, sino a una forma de hablar. Punto número 4, que es lo que se ha especulado, los enemigos. Esa epístola describe a la posición que Pablo tuvo que enfrentar constantemente sus adversarios. Era de hecho una fuente de agonía mental para él. Sin embargo, debemos decir que una interpretación que identifica a sus enemigos con la espina en la carne no es consistente con la evidencia actual. No nos podemos imaginar que Pablo haya orado 3 veces para ser aliviado de sus enemigos. Aconseja a los Gálatas que no le causen ningún problema, porque dice ahí, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. O sea, vienen del 6:17, como servidor de Cristo, mostró gozosamente evidencia de los apedramientos, las palizas y las enfermedades. El punto número 5 es uno de los más importantes en las especulaciones, que dice aparición de un demonio. Esta teoría enseña que cuando Pablo estuvo en el cielo, su orgullo lo llegó a dominar, pero fue súbitamente atacado por un demonio que lo castigaba para mantenerlo humilde. Pero le rogó 3 veces al Señor que detuviera el ataque, pero le fue dicho que tenía que aprender la lección y confiar en la suficiencia de la gracia de Dios. Se presentan objeciones exegéticas de esta interpretación. El dolor físico fue causado por la espina en la carne. No es una prueba pasajera en el cielo, sino una constante dolor en la tierra. Además, no indica que Pablo hubiera sufrido castigo en el cielo, ya que dicho lugar es el menos indicado para que un demonio golpee al apóstol. Por último, se le dio una espina en la carne no por un mensajero de Satanás, sino por el Señor, quien permitió que dicho mensajero abofetee a Pablo. En conclusión, una analogía. Sucedió lo mismo con Job cuando fue tocado por el demonio y no su vida. Es un proceso igual de dolor como lo fue en su llaga, pero nunca olvidó a Dios. Sin embargo, el paralelo se rompe cuando vemos la conclusión
Job sufrió un breve tiempo y fue sanado. En cambio, Pablo no fue sanado, sino que se le dio gracia para que soportara la aflicción. Y eso es lo que investigué de nuestro hermano Pablo, y ya ahora te cedo a ti los micrófonos. Bueno, no te vayas, no te vayas, porque ahora sí vamos a entrarle a la palabra. Pero miren, para ubicar cómo, para todas esas dudas que obtuviste, ¿no? De toda esa especulación que hay. Ahorita yo quiero tomar de esta misma epístola de Corintios un versículo para que sea nuestra directriz, ¿no? Vamos a 1 Corintios 4, versículo 6. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, y se los voy a leer. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos os envanezcáis unos contra otros. Vean cómo el apóstol Pablo hace una acotación importante en no pensar más de lo que está escrito. Ya hemos hablado en otros estudios que debemos prestar atención cuando Jesucristo fue tentado, porque Jesucristo dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Dicho esto, entonces, pues vamos a ver este análisis que de alguna manera Pablo sí nos quiere revelar cuál es su aguijón en la carne. Y pues ya estamos a punto de ir al corte, pero antes de ir al corte veamos esta situación. Vamos a 2 Corintios 12:7. Ahí tú ya andabas por ahí, así que no va a estar difícil regresarnos. 2 Corintios 12:7, vamos a leer del 7 hasta el verso 9. Y dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y para ver esta situación, vamos, yo sustraje solo 2 palabras de todo este versículo. La primera es abofetear. Esta palabra abofetear es la palabra griega kolafizo, de un derivado de la base de otra palabra, y significa golpear con el puño, dar puñetazos y abofetear. Entonces, dicho esto de esta manera, pues hemos hablado literalmente en muchísimas ocasiones respecto de la palabra. ¿Y por qué? Pregunto yo, a ver, Fernando, para que necesito debatir con alguien aquí. ¿Por qué habríamos de hacerlo diferente? Pregunto yo. O sea, si esta palabra de abofetear literalmente nos está diciendo que alguien venía y le ponía sus catorrazos, ¿por qué ahorita deberíamos de pensar otra cosa? Pues de la bofetada es, digamos, como dice el mensajero del Señor, que es Satanás, como lo explicaba yo al final de las Ujú. especulaciones que hablamos, en la analogía con Job, cuando estaba el ángel, los hijos, dice la Biblia, dice en el libro de Job, los hijos de Dios se encontraban no No, juntos. pero chécame esto. ¿Te acuerdas que te hice al principio hice como un marco de referencia del nivel de violencia que se estaba manejando en aquella época? Ah, bueno, en Corintios estaba, O sea, sí, sí, entonces, sí, o sea, imagínate el nivel. Entonces, como, y a veces pienso que Pablo está diciendo, pues mira, yo para que no me gloríe en las cosas del Señor, de repente me ponen en la torre, me ponen a golpiza, ahí me dejan en el piso, Dios me vuelve a levantar y me hace seguir adelante, ¿no?
Y de hecho, cuando llegó a Corintios, vio esta destrucción, esta violencia. Si lo vemos en esa analogía, pues este es para él, imagínate a alguien tan puro, llegar a un lugar horrible, pues para él es una bofetada. Oh, ¿qué está pasando aquí? O sea, que alguien me explique. Algo así de haber vivido Pablo en ese momento. O sea, de manera hipotética. Ahora, para complementar esto, vamos a ver la palabra bástate antes de que vayamos al corte. Esta palabra bástate es la palabra arqueo y viene de un verbo primario, pero el sentido que tiene esta palabra es levantar una barrera. Levantar una barrera, propiamente cercar. Esto es por implicación aprovechar, figurativamente ser satisfactorio, no faltar nada. Pero mira, más que nada, me interesa mucho ese concepto de levantar una barrera, porque parte de lo que vamos a ver ahorita en el estudio, obviamente vamos a entender una situación. Estamos ahorita analizando lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Ahorita no salimos a la calle y no estamos viendo a al pueblo de Corintios aquí y no estamos caminando en medio de ellos, ¿no? Pero sí vivimos otro tipo de circunstancias. Pero vean qué importante, porque se habla mucho este versículo en varias partes, de bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. Entonces, me llamó mucho la atención que esa palabra de bastar sea levantar una barrera. Entonces, de alguna manera, creo que nos está expresando Dios que Él levanta una barrera en medio de nuestras debilidades. O sea, no queriendo decir Dios con esto que no vas a volver a sentir tus debilidades, como lo dijo Pablo, ¿no? Y ahí es donde quisiera que me hicieras un espejo respecto a lo que estoy diciendo, porque, ¿qué pienso yo? Pablo dijo, retírame, tú que tienes todo el poder, le está diciendo a Dios. Tú que tienes todo el poder, tú que eres el creador del universo, retira este aguijón de la carne de mí, a este abofeteador, esta persona que me abofetea, que pudiéramos decirlo de alguna manera, no sabiendo si es una persona física que lo golpee, pero podría ser también algún otro tipo de debilidad. Pablo teniendo tantas dolencias, tantas carencias, ceguera y todo lo que tú describiste, también pudiéramos pensar que tuviera que depender del vino. No habían analgésicos, ¿no? No podemos asegurarlo, pero también podríamos pensar que, que dependiera del vino. Acordémonos que también en esta epístola Pablo está diciendo que nadie os juzgue en comida o bebida. No vamos a entrar ahorita, creo, a fondo a este tema, porque es muy, muy importante no quedarse en ese versículo, sino ampliar a todo lo que Pablo habla respecto a los hábitos, ¿no? A los hábitos cotidianos. Pero bueno, más allá de eso, lo que es importante es esta palabra donde dice Dios que levanta una barrera. Y Pablo que decía, ¿no? Pues mejor se gloría porque cada vez que venía su debilidad a él, Dios lo volvía a levantar. O sea, de alguna manera Pablo nos está diciendo, sin darle tanta importancia a su aguijón, Dios nos está diciendo que la gracia de Jesucristo lo volvía a levantar y hacerlo seguir adelante. Sin embargo, él no. Pues otra cosa que quería puntualizar es, y no sé si a ustedes les llaman la atención, o del aguijón de la carta que tanto se predica, pues llama la atención de que sea hablado por parte de Pablo ya en su tercera epístola. Entonces, vemos que Pablo traía ese aguijón en la carne desde un tiempo, digamos, temprano y lo siguió a lo largo de todo su ministerio. ¿Qué nos puedes decir de eso, Fernando? Perdón, es que me salió la imagen, Ah, lo que estaba diciendo. Perdón. yo decía que me llama la atención que el aguijón de la carne lo mencionara Pablo ya en su tercera epístola, escrita, pues.
Y eso me da a mí a entender que ese aguijón en la carne lo acompañó desde ese momento hasta el final de su ministerio, o sea, hasta que murió. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cuánto tiempo en años es eso? Pero en años, pues, no sé decirte exactamente, pero fue cuando fue rumbo a Damasco, cuando cayó con del caballo, y se cree, bueno, pues, se especula que se dio un golpe en la frente, y por eso es que históricamente, en tema extrabíblico, se comenta que este Pablo traía una especie de turbante para mantener fresca la espina que traía en la frente. Para muchos podrían decir que era un tercer ojo, pero no era un tercer ojo, era una dolencia que Era un traía golpe. presente. Pero de Damasco, cuando dijo, Saulo, Saulo, yo soy el Cristo que tú persigues, fue ahí donde eh, se le hizo luz blanca y él vivió ese momento. Yo, en la manera personal, te puedo decir que ahí inició el aguijón. No, pero me Cuando refiero que lo que trato de hacerle notar a todo el mundo es que lo del aguijón en la carne no fue en un tiempo tardío de la vida de Pablo, sino que lo acompañó durante todo su tiempo de vida. lo acompañó en el tiempo de la conversión en adelante. Claro, por eso. O sea, entonces, regresamos y decíamos que, bueno, Pablo, ahorita voy a corregir el comentario. Entonces, le preguntaba al hermano Fernando que llama a mi atención, ¿no? Que el aguijón en la carne empieza, que acompaña a Pablo durante todo su ministerio. Y ahorita con la luz que nos arrojas tú, Fernando, pues me doy cuenta que Dios se lo puso entonces, Jesús se lo puso desde que lo vio, desde que lo tumbó y, y lo Desde la dejó conversión. ciego, ¿no? Desde la conversión. O sea que qué curioso que a él se lo haya dado nada más, ¿no? ¿Qué carácter tendría o qué situaciones tuviera o qué debilidad tendría Pablo? Eso es lo que me llama la atención. ¿Qué debilidad tendría Pablo tan grande que tenía que padecer esa situación? Ahora, ¿cómo podemos llevar esto a nuestras vidas, Fer? A ver, ¿qué, qué imaginas tú? Milicia, ¿no? Son de cosas fuertes, depravación. Por eso es que, como acabas de decir hace ratito, cuando llegó a Corintios, vaya bofetada que recibió, ¿no? Ay, caray, eso yo era. O sea, yo creo pensar que sí pensaba Pablo. Ok, Eso yo era, no, ese ahora era mi ustedes lo punto. tienen así. Entonces, eso es lo que él tenía en la mente. Y cuando cae en esa debilidad, ay, 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 no, no, no. O sea, no puedo tolerar eso. O sea, eso es lo que yo pienso que vivía Pablo. O sea, porque en la Biblia no habla que Pablo tuviera una depresión de algo. Siempre se mantuvo como hombre, rígido. Imagínate cómo eran los soldados de esa época, ¿no? Y si había un desviado, parece que le daban, ¿no? Lo apedreaban, lo lastimaban y todo eso. Entonces, yo creo que empezar, como estamos hablando de esa parte, llegó a Corintios, para él fue ahora que su aguijón, el poder enfrentar todas las situaciones que vivió. Entonces yo creo Perdón, que si sumamos, es que no vamos a acabar con Corintios en esta sesión. O sea, esto va a sí, ser imposible. Y yo no quiero meterme a la Biblia ahorita porque sería cortar. Mira, traté de hacer como una vista panorámica de Corintios, pero sería cortar muchas cosas y creo que no amerita, ¿no? Hacerlo. Pero vamos a quedarnos con esta idea del aguijón en la carne, porque sumando todo el vocablo en el griego, todas las traducciones, aquí podemos encontrar algo que puede enriquecer nuestras vidas, ¿no? Porque dice, bástate en mi gracia. Si sumáramos estas dos palabras, es mi influencia en tu corazón levanta una barrera con la que tú te puedes sostener en tus debilidades. Creo yo que eso es lo que podríamos resumir en este tiempo. Y bueno, me adelanto un poco porque yo leyendo toda la epístola me doy cuenta que es una epístola por la que quiero que le destinemos un poquito más de tiempo, porque es una epístola que está hablando de nuestra humanidad, o sea, está hablando de la contienda que vivimos en nuestra humanidad.
Y si sacamos un poquito de contexto, no de contexto, sino sacamos de lado el hecho de que se las está diciendo a los corintios, podemos ver que todo lo que les declara Pablo le queda a él, le queda a nosotros y nos queda a todos nosotros en nuestra vida cotidiana a la hora que estamos entrando eufóricamente, y el marco, eufóricamente a la gracia, porque me refleja una iglesia que está en euforia y que todos quieren hablar y participar y decir, y que unos tienen una idea, otros tienen otra idea, unos tienen una forma de pensar, otros ven las cosas de otra manera, y todos empiezan a contender entre ideas. Y imagínate la gravedad de la contienda que está habiendo en esa iglesia, que Pablo tiene que decir en el versículo: aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Qué importante es para nosotros, para poder edificarnos y hablar una misma cosa, como Pablo lo dice en sus primeros versículos, ¿no? Hablen todos una misma cosa, dice Pablo. Entonces, qué importante es que para que nosotros verdaderamente podamos hablar una misma cosa, tengamos que aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Y esto lo digo porque en este estudio en específico, esta parte del estudio que estamos llevando de la línea de tiempo, estamos pensando un poco más allá de lo que está escrito. Entonces es irónico, ¿no? Pero sí es importante y quería destinarle mucho tiempo a este versículo para que entendamos todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, todos los que nos están viendo presencialmente, que entendamos que a pesar de que nos estamos extendiendo más allá de lo que está escrito, nosotros siempre buscamos no pensar más allá de lo que está escrito, sino recrear un poquito las circunstancias físicas, sociales, políticas que estaba viviendo los que participaron en la escritura de la epístola. Porque recordemos que los que participan en la escritura de las epístolas son tanto el que suscribe como a quien va dirigida la carta, ¿no? Entonces yo tengo a alguien que escribe y alguien que va a recibir el mensaje. Entonces, todos ellos están participando en esta obra de Dios para arrojarnos luz a nuestro entendimiento. No sé qué más podríamos agregar antes de cerrar esto, Fer, para que pasemos a los siguientes estudios que hay. Jorge, yo Ahorita, te escucho. lo que hablamos, A ver, time out. Jorge, yo te escucho muy callado, ¿verdad? Sí, a mí me queda pensando eso claramente de que lo veo, lo comparo con Job, hermano, de que era un Ajá. enviado de Satanás a Pablo y lo confunden con la mente, porque si te das cuenta, mucha gente pues hablan de demonios y que se les metía la cabeza y todo eso, entonces pues a ciencia cierta es difícil de comprenderlo, pero la palabra dice que fue enviado un mensajero de Satanás a Pablo, ¿no? O sea, para que lo martirizara, lo, lo castigara, pues. Entonces, ese es el aguijón que, pues a mí se me compara con Job, ¿no? De que, pues también nunca habló mal de Cristo ni hizo nada de Cristo, sino todo lo contrario, ¿no? Al final le dice, bástate de mi gracia, en mi debilidad. Y poner la Pero, barrera en la mente, como tú ajá. decías. Pero fíjate, no cierres tu micrófono, pero fíjate lo que estabas diciendo, era, es básico esta situación en la que cuántas personas, cuántos enviados de Satanás podrían estarnos abofeteando hoy en día. Y ese era un punto que estaba comentando Fernando antes, cuando estábamos preparando el estudio, donde él decía, y tal vez con esto queremos medio cerrar un poco, donde él decía cuál es el aguijón de la carne de cada uno de nosotros, ¿no? Y la pregunta, no sé, Leti, Marcelina, alguien que de los que nos están aquí en el estudio quiera participar, la pregunta sería,
y hay una multiforme en ese aguijón de la carne, hay una forma que va variando y hay alguna debilidad en nosotros que nos hace estallar, nos saca de quicio, porque sería fácil pensar, ¿no? Debilidades, las más comunes, ¿no? Hay que te vas de borracho, que te vas de esto, te vas del otro, pero yo creo que no se refiere a eso, ¿no? La debilidad de la carne de Pablo. Yo creo que la debilidad de la carne de Pablo es algo que va también atentando contra su testimonio. Eso pudiera ser, ver, que la debilidad de Pablo atentara contra el testimonio que él daba de Cristo. Sí, 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 puede ser. O sea, él daba una imagen de un Cristo, pero si él en sus pensamientos tenía ciertas debilidades, eso es el aguijón que traía. O sea, luchar con esa situación de vida, ¿no? Por eso, Y como te usted acaba de digo, decir, la pregunta sería, ¿cuál y es te tu digo aguijón? esto por lo siguiente, porque dentro de la epístola también vemos que Pablo tiene que defender su ministerio. Leti, ¿quieres decirnos algo, por favor? Buenas noches, bendiciones a todos. Eh, Cuando yo toqué ese tema, en el ITI, no me acuerdo en qué año, los maestros nos explicaban que podía ser el aguijón en Pablo de una enfermedad que tuviera y que la Biblia no lo especificaba. Entonces, porque Pablo le pidió hasta 3 veces a Dios que le quitara, pero podía ser espiritualmente su enfermedad o físicamente, pero que la Biblia no lo especifica. Ok, gracias por la participación. Sí, de hecho, tienes razón. La Biblia no lo especifica. Entonces yo creo que vamos a cerrar con esto, pero lo que sí especifica, y creo que ahí es donde nos vamos a concentrar todos, no en lo que no especifica, no, ya no vamos a pensar en lo que no especifica, vamos a pensar en lo que sí especifica. Y lo que sí especifica es que Dios usaba esa debilidad de Pablo para mostrar su poder a través de él. Dicho de otra manera, y lo voy a hacer con una analogía que a muchos les va a gustar que la use porque la van a querer agarrar de pretexto para hacer lo que se les da la gana, pero dicho de otra manera, imagínense si digo yo, Pablo bebía mucho vino para poder soportar esa enfermedad física, esos dolores, etcétera, etcétera. Lo que sí estamos seguros es que ante los hombres Dios lo mantenía sobrio. Fíjense lo que le estoy diciendo, ¿eh? Para que el poder de Dios se refleje en nuestras debilidades, es porque todos saben la debilidad que tenemos y saben que no nos sostiene nuestra fuerza, sino que en medio de esa debilidad nos está sosteniendo el poder de Dios. Eso es lo que yo quiero dejarles en la mente. Ustedes tienen la gracia, han recibido la gracia, y esa gracia forma esa barrera que va a sostenerlos de una manera impactante hacia los demás por encima de sus debilidades. Y yo creo que ese es el cambio de conducta que Dios hace en nuestras vidas. Y eso es lo que da testimonio de Cristo, ¿no? Que lo que nosotros no pudimos hacer en nuestras fuerzas, hoy Dios lo hace con su influencia en nuestro corazón. Y pues este es el mensaje para todos nosotros, de todos nosotros hacia los que nos están viendo. Que si tú que nos ves cargas con un aguijón en la carne, con una debilidad, de verdad, de la que no has podido salir, de la que no te has podido deshacer, pues aquí creo yo, podría decir, y me atrevo a decir que concuerdo con todos, que en Cristo tienes una herencia que es poderosa, que en Cristo tienes una influencia, tienes un amigo, tienes un padre, un aliado, que sí puede sostenerte en medio de tus debilidades. Como lo dijo el hermano Fernando, ¿no? El hermano dijo Fernando que tal vez
parte de esa debilidad que veíamos ahí de Pablo fue estar en el medio ambiente adecuado para que él cayera. Entonces, imagínense, ¿no? Estar en el medio ambiente adecuado para él caer. Y Pablo, como dice, ay, 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 ¿para dónde volteo? Pero Dios me sostiene en medio de todo este fuego, de toda esta tentación. Entonces, pudiéramos quedarnos con eso, y eso sí es seguro. Dos palabras nos aseguran que la gracia y el poder de Dios pone una barrera y que su influencia se manifiesta y perfecciona nuestras debilidades. Si tú que nos ves quieres recibir esta herencia que tienes en Cristo, esta influencia que puede sacarte adelante de tus debilidades, pues todos aquí juntos nos gozamos orando en esta ocasión contigo. Ven con nosotros a orar a hacer esta oración. Señor Jesús, en este día nos gozamos de haber estado aquí participando de este estudio, de esta comunidad, de esta congregación en la que nos has llamado, para que en este momento venga yo a ti a pedirte perdón por todos mis pecados, por todo este tiempo que he tratado de sostenerme a través de disciplinas, organizaciones, a través de otros medios para apartarme de mis debilidades. Ya no quiero ser una persona que simplemente está apartada de estas debilidades. Quiero ser aquella persona que tiene una barrera y que tiene una influencia que lo sostiene, que lo levanta por encima de sus debilidades. Por eso yo en este día te digo, Señor, ven, entra a mi vida, Señor Jesús. Entra a mi corazón. Sé mi influencia, sé mi Señor, sé mi Salvador. Porque Dios te resucitó de entre los muertos para que yo y mi casa seamos salvos. Hoy te pido, Dios, esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues si tú que nos estás viendo has hecho esta oración, te pedimos que nos dejes ahí una señal, una mano arriba para saber que hoy hay fiesta en el cielo. Y no nos despedimos porque tenemos aquí más preguntas. Leti, adelante con tu participación. Gracias, maestro. Bueno, yo en lo personal nada más quisiera expresar acerca de lo que estamos platicando, que para mí ese aguijón, Dios yo creo que no lo dijo en específico, porque lo tomaríamos en cuenta, pues el aguijón de Pablo era de que pues cojeaba o porque le quedó mal de un ojo o del oído, qué sé yo, en algo en específico que dijera que ese era el aguijón, entonces ya lo íbamos a tomar en cuenta que nada más su aguijón de Pablo también iba a ser el mismo para mí. Entonces yo creo que Dios no le especificó porque el aguijón para mí, en mi persona de Leticia Macías, puede ser de que, pues, que me gusta el chisme, por decirlo, y Señor, entonces, quítame ese aguijón, es de que no depende de mí que realmente me quite de eso, del chisme o de la pornografía o de eso, o también de que como la mujer del flujo, ¿no? Que decía, si al menos alcanzara a tocar su manto, ese también podía ser su aguijón y también puede ser el mío, ¿no? De que, ay, pues el flujo y Señor, quítame ese aguijón. Entonces yo creo que por eso Dios no quiso especificar cuál era su aguijón de Pablo, para que nosotros pensáramos que en cual fuera nuestro aguijón, dependíamos que Dios nos los quitara, que de su fuerza que Él nos da a través del Espíritu Santo y no con nuestras fuerzas. Excelente comentario. De hecho, eso sí lo podemos decir. Esas son de las cosas que sí podemos decir. Y por eso vuelvo a este versículo, ¿no? Adelante, Fer. Y gracias, Leti, por la participación. Efectivamente, esa es la pregunta que yo planteé. ¿Cuál es tu aguijón? Muy buena respuesta, hermana, de verdad te lo agradezco, porque si así es, ¿cuál es tu aguijón? No precisamente, bueno, lo que yo dije de aquí en frente, puede ser en el brazo, puede ser en tu corazón, algo adentro de ti, que no lo puedes ver los demás, pero tú sí lo percibes. Ese es tu aguijón. Muy buena respuesta, hermano. Gracias. Gloria a Dios. Amén.
De hecho, yo les voy a decir una cosa también, un aguijón en la carne también puede ser el aborrecimiento al mundo, ¿no? No estamos llamados a aborrecer el mundo. Entonces, bueno, o sea, pues ¿cómo no vas a aborrecer el mundo, no? Después de ver y conocer todo lo que Dios nos ha mostrado y conocer las mentiras de Satanás, cómo están ahí vertidas por todos lados, en películas donde sacan escenas de amor y ahí está la pareja golpeándose, haciendo infieles y todo el rollo. Por el otro lado, sacan personas solteras y todos están buscando el amor. Entonces, imagínense cómo el mundo está jugando con nuestros pensamientos, ¿no? Llevándonos en un desorden de ideas de un lado para el otro, todo fuera del plan y del contexto que Dios diseñó para todas las vidas de nosotros, ¿no? Entonces, pues yo llegué a ver, conocer gente, personas que su aborrecimiento al mundo era muy, muy, muy grande, pero lo llevaban en sus fuerzas. Y pues esa situación no acababa bien, de ninguna manera. Pero en Cristo, pues nos gozamos y nos gloriamos porque vemos que su palabra es verdadera y se manifiesta en la insensatez del mundo, en la obra perversa que está delante de nosotros, tratando de llevarnos lejos del conocimiento de Dios. Pues si alguien tiene algo más que agregar, sino para ir terminando ya la sesión. Metanoia, metanoia, hermano. Y Cambiar el pensamiento por eso te con el decíamos que dunamis, muy acertado tu con el devocional, dunamis de Dios. Es ¿no? lo que nos queda nada más para reflexionar y cambiar, ¿no? Ese aguijón, ¿no? O sea, ese poder, ese dunamis, esa metanoia la tenemos que lograr, pero solamente no lo podemos hacer. Ándale, pues esa metanoia es la barrera, ¿no? A ver, desmiéntanme si no es cierto. Cada vez que cambian su manera de pensar, no queda atrás el sufrimiento, no queda atrás la angustia, la aflicción, Correcto. Sí, nos da ¿no? una paz, nos da una tranquilidad muy buena. Yo, no, a mí al menos sí No, pues me por separo del eso, mundo y es completamente diferente. pues nos da mucho gusto, de verdad, tenerlos a todos aquí en el estudio. Y adelante, Leti, ¿tienes levantada la manita o fue la participación pasada? Perdón, no la he bajado, perdón, Ah, perdón. bueno, pues vamos a despedirnos, ¿no? ¿Quién quiere despedir con una pequeña oración breve? Gracias, Amén, Padre, amén, yo por lo esto. hago si quieren. Adelante, por Adelante, favor. adelante. Yo sé que va a ser el Espíritu Santo porque no me gusta nunca orar, pero creo que el Espíritu Santo me está diciendo que lo haga. Este, Padre amado, te damos las gracias porque tú nos has permitido abrir los ojos en este día para ver la luz del nuevo día, porque grandes y buenas son tus misericordias cada mañana, Señor, y sobre todo porque nos estás permitiendo alimentarnos de tu palabra, Señor, para edificarnos unos al otro, Señor. Gracias te doy por la vida de todos mis hermanos que estamos hoy reunidos y también por los que no se podrán conectar por internet, Señor. Tú bendices sus vidas, bendices sus entradas y sus salidas, sus altas y sus bajas, Señor. Danos un corazón dispuesto a escuchar de tu palabra, pero sobre todo para ponerlo en obra, Señor, que sabemos bien en tu palabra que dice que tu palabra nunca regresará vacía, Señor. Y así yo confío en eso en tu promesa que no va a regresar vacía, tu palabra en todos los corazones y en todo oído que ha escuchado en esta hora de ti, de tu palabra, para que conozcamos ese Dios de la Biblia, para que conozcamos ese Dios todopoderoso, omnipotente, pero sobre todo a ese Dios de amor, porque tú eres amor, Dios, y sabemos que te tenemos a ti en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra vida presente a través de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos
Toma tú el control de toda nuestra vida, Señor. Y gracias, gracias, Padre, por todo lo que nos das. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, Amén, amén. pues nos Amén. estamos despedidos. Se ha acabado el estudio y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos.